principios de los 90 fundamos un taller del cual formó parte Sergio Ricaño, que se llamaba el Taller de la Gráfica Alternativa. Ese taller tenía una mira específica. De hecho, existe un manifiesto alrededor de eso y que giraba justo a partir de la educación, de las definiciones sobre la gráfica, sobre qué era esto, qué era lo otro. Y prácticamente, bueno, existe ese documento que esperamos tenga como luz en algún momento. Y pues si no mal recuerdo, en aquellas épocas, pues un poco el cuestionamiento, iba yo entrando como maestro, muy joven, tenía 23 años, entonces prácticamente me cuestionaba todo. Éramos como un poco, aparte de jóvenes, como destacados o premiados, o teníamos como esa posibilidad de decir algo más, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar un proyecto de gráfica que justo su propuesta giraba a no tener una limitante. Y esa limitante después proyectarla prácticamente en el aula. Su tirada tenía que ver con eso, ¿no? Entonces, la primera etapa de ese proyecto pues era trabajar con artistas jóvenes, que siempre fue como la idea específica desde muchos años antes, y que en parte se lo aprendí a Felipe Ehrenberg en el 85 en su trabajo colaborativo en los campamentos del terremoto, y que me pareció estupendo, aunque yo no le tenía ese reconocimiento hasta ese momento. De repente, estando dentro de los campamentos en Tepito o en esta área de la Merced y todo esto, como que me inquietó bastante, aunque yo todavía ni siquiera estudiaba arte, en realidad estaba estudiando para químico farmacobiólogo. Y entonces ese cambio radical, bueno, partió de esta colaboración y de este trabajo colectivo, y de este trabajo educativo prácticamente, que trataba de apoyar a una comunidad, y que es lo que a mí me interesa hasta hoy. Y prácticamente trato como de hacer esto dentro del aula. Entonces esa proyección, incluso en esta cuestión de vender, que de cierta manera no me interesa tanto. De hecho, parte de ese manifiesto que hicimos con Sergio Ricaño, una chica que se llama Lidia Peña, otro compañero que se llama Eusebio Bañuelos, que forma parte del Centro Multimedia, y que por otro lado, así como que estamos metidos aún todavía en este asunto, pues cada quien agarró su camino, pero creo que en parte nos contaminamos de estas ideas alrededor de que el arte, a partir de que tiene una cantidad impresionante de técnicas, esas técnicas fueran solo esa posibilidad para no limitarnos, para que lo más importante fuera, como dice el doctor Rubén Maya, sea una cuestión de pensamiento, de proyección del pensamiento creativo, y que las herramientas, que en realidad es la técnica, podamos manipularlas más allá, que no las técnicas nos manipulen a nosotros, porque también existe esa posibilidad, ¿no? A veces la técnica nos puede llegar a limitar tanto que no logramos o llegamos a tener hasta una frustración para terminar lo que queremos ver. Pero si logramos romper un poquito con esta cuestión y solo vemos esta parte de la expresión expansiva del pensamiento, entonces podemos lograr más cosas, podemos quedar más satisfechos en ese sentido. Entonces, esta idea la llevo como una metodología dentro del aula, en el área de grabado, en el posgrado en arte y diseño de la UNAM, como sin este interés de que voy a calificar a alguien porque maneja bien la técnica, o que voy a calificar a alguien por la cantidad de piezas que me va a presentar. Voy a calificar a alguien por la cantidad de posibilidades que puede dar su pensamiento creativo y cómo puede manipular estas múltiples técnicas que pueden existir. Bueno, que hay una cantidad impresionante, ¿no? Y que diario estamos como dándoles nombres nuevos, o hemos llegado a tener hasta unos ciertos debates aquí con el maestro Sanabria, ¿no? Alrededor de ciertas técnicas, de por qué se llama así, por qué se llama de esta manera. Al final lo que importa es este proceso de pensamiento que tienen cada artista, y que no se vea limitado en ese sentido.
Y esa cuestión de no verse limitado es lo que va a permitir tener una visión hacia el espectador. Y de ahí hemos hecho experimentos justo con ese taller y con otro taller con el que colaboro, que es el taller de la gráfica clandestina, de hacer intervenciones en el urbano, en el espacio urbano, en el metro, en la calle, acciones que tienen que ver con esta cuestión del anonimato y que con esta idea de ver cómo reacciona el público, ese otro público que por cierto a veces lo limitamos justo porque no le damos como la posibilidad de pensar más allá, ¿sí? También piensen en la educación que es malísima de la primaria y la secundaria, que de repente solo mandamos a los chavos a que tomen el nombre de la ficha técnica del trabajo al museo, y pues los demás no tienen una apreciación de lo que está enfrente, solo de la ficha técnica, y que no se logra entender tampoco, ¿no? Entonces debe de haber mecanismos educativos en ese sentido, de introducción a ver la obra de arte, desde esas edades primarias. No lo tenemos. Entonces, cuando ya queremos tener un público que nos compre o que nos aprecie, pues no existe, ¿sí? No existe tal. Entonces, esta parte que a mí me interesa es justo, ¿no? Como averiguar qué sucede o qué sucedió con este público que no logra llegar a comprarte o a entender lo que estás haciendo, ¿sí? Y bueno, en estas experimentaciones, solo para terminar, una anécdota, hice una intervención en el metro de la Ciudad de México, en la línea 5, que es un cambio de terminal, 5, la 9 y la 1. Y en ese cambio, bueno, a la hora pico, a las 6 de la tarde, hay cambio de guardia. Entonces, el cambio de guardia, llego, le digo a los oficiales, a los policías, que voy a montar una exposición en las vitrinas. Ellos me dicen el documento que te da el permiso. Le digo, viene en camino. Ellos, como ya están apurados para hacer el cambio de guardia, me dicen, bueno, te abrimos. Me abren las vitrinas. Llego, monto 500 imágenes con una engrapadora, fotocopias, por cierto, urbanas, cotidianas, de todo lo que se puede ver en la calle en ese momento. 500 imágenes las empiezo a engrapar rápido, media hora máximo, y tardan como 1 hora en hacer el cambio de guardia. Entonces, en algún momento, el público se empieza a parar. Primero a ver la acción de alguien que no conocen, que tampoco me estoy presentando, ni mucho menos, y al término de esto, como eran 2 puertas, por adentro se abría la segunda puerta. Entonces se me ocurre, esta acción es un poquito ahí de ir implicando cómo se van dando las cosas, ¿no? Entonces empiezo a invitar al público a que pase y se lleve una de estas piezas, una de estas imágenes, que la arranque textualmente y que salga por la otra puerta. Entonces ese inter del cotidiano de esta gente que va pasando en ese momento y que no logra entender qué está sucediendo, pero que a la vez les rompes el esquema y les permites, tal vez, pienso, una parte educativa, una parte que podría, no sé, a lo mejor lo tiraron a la vuelta saliendo del metro, o tal vez se lo llevaron y aún lo conservan, y aún están tratando de averiguar qué sucedió. Pero esa es una de esas tantas posibilidades que yo creo se podrían dar, o que podría uno hacer como artista, ¿no? O que a mí me interesa en ese sentido, tanto en el área como artista y también en el área educativa, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, gracias.